Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos. Empieza diciembre, todavía con cortes eléctricos, pero con la expectativa de que mejoren las condiciones climáticas para poder terminar con los apagones antes de que termine el año. Hola, Diana. Hola, Metro amigos, muy buenas noches. Mientras tanto, el INAMI emitió hoy una alerta de altas temperaturas. Lluvias en la región austral podrían presentarse el fin de semana. Aquí empezamos. Sí, al menos 5 puntos serán necesarios para que se eliminen los apagones antes del fin de año. Según los colegios de ingenieros eléctricos de Pichincha y el Azuay, el factor principal es la lluvia. El INAMI pronostica precipitaciones persistentes a partir de este viernes. Que los apagones terminen en diciembre, tal como lo ofreció el presidente Daniel Noboa, dependerá de algunos factores, pero el principal, según explican los colegios de ingenieros eléctricos y electrónicos de Pichincha y Azuay, es que llueva. 10 a 15 días, en 4 o 5 horas diarias. Con eso tendríamos 1.750 megavatios en Masar, en todo el complejo hidroeléctrico integral Paute, más al menos unos 800 megavatios en Coca-Cola. De otra manera, no vemos cómo podría suplirse el déficit que eventualmente hay momentos en que llega a ser un déficit de 1.800 megavatios. El INAMI pronostica que esas esperadas lluvias llegarán a partir de este viernes y al menos hasta el domingo serán persistentes. Es probable que la frecuencia de lluvias incremente en esta zona de hidroeléctricas y asimismo en la zona de sierra, también en los siguientes días, en las tardes y noches, es probable que también incremente la amenaza de lluvia. A esto se deberán sumar otras fuentes para acceder a energía. Por ejemplo, que Colombia continúe vendiéndole a Ecuador el máximo de la capacidad de interconexión, es decir, 450 megavatios. Adicionalmente, hay expectativa por la entrada en funcionamiento de la primera turbina de la central Ayuriquín del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. La incorporación de los 68 megavatios de Toachi-Pilatón, que eso sería en la tercera semana de diciembre. Por otro lado, se requerirá la generación térmica ofrecida por el gobierno para antes de finalizar el año. Nos referimos a los 50 megavatios de Quevedo, a los 100 megavatios de Salital y a los 91 megavatios de Esmeralda. La cantidad de energía que se podría incorporar no llegará a ser más de 200 megavatios. Y finalmente, un plan nacional de eficiencia energética que, a decir de los expertos, ya debió haber sido puesto en marcha hace meses atrás. Si todo esto confluye, los consultados indican que posiblemente los apagones terminen la última semana de diciembre. Caso contrario, los racionamientos deberán persistir. La última semana podríamos llegar a tener 0 apagones si se llegara a dar esto tal cual. Por ahora, la reducción de los racionamientos, que en Quito son de 5 horas, está ligada a la producción de Coca-Codo, en donde los ríos que la abastecen han incrementado sus caudales en los últimos días. Belén Merizalde, Teleamazonas. Un incendio alarma 3 se generó en el Cerro Azul, en la vía perimetral en Guayaquil. Alrededor de 36 hectáreas de vegetación se vieron afectadas. 2 helicópteros con Bambi Buckets de las Fuerzas Armadas se sumaron a los trabajos de mitigación de las llamas. El ECU 911 recibió la alerta de llamas visibles en el Cerro Azul, a la altura del Panteón Metropolitano noroeste de Guayaquil. Acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para controlar el incendio forestal, que en pocos minutos se convirtió en alarma 3. Al sitio llegaron ministros de Estado y autoridades municipales para gestionar acciones rápidas e instalar el puesto de mando unificado. 2 helicópteros Bambi Bucket de las Fuerzas Armadas del Ecuador llegaron al sitio, pasadas las 14 horas, para apoyar las labores de mitigación del incendio forestal. Así lo dio a conocer el ministro Roberto Luque. Adicionalmente, estamos gestionando maquinaria para hacer una línea que impida el paso del incendio de sur a norte, que es donde se está propagando en función de la dirección del viento. Más de 120 bomberos, 8 unidades de combate, 2 tanqueros, una cisterna y el monitoreo con drones del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil fueron parte de las acciones inmediatas. Estamos en desarrollo, ha sido el tema muy duro de trabajo
las condiciones de temperatura y de calor y de viento que hemos tenido hoy particularmente nos ha impedido el trabajo. Según información del gerente de Segura EP, el incendio ha afectado alrededor de 36 hectáreas de vegetación. Lo que estamos trabajando al momento, Bomberos Guayaquil, es que estas 32, 36 hectáreas que se han visto afectadas, mantener un perímetro controlado mientras se pueda hasta que avancen las acciones de control. En relación a la posible afectación de las antenas de telecomunicaciones e incluso la quema del cableado existente en la zona, el subjefe del Cuerpo de Bomberos indicó que mantuvo trabajos de contención emergente. Tenemos a 14, 16 unidades trabajando desde la cima para poder proveer el tema de control y prevención y protección en las antenas. Hasta el cierre de este reportaje, se desconocen las causas que provocaron el incendio forestal Alarma 3. En Guayaquil, Erika Vera, Teleamazonas. Siete autoridades del Estado comparecieron ante la Comisión Ocasional de la Asamblea este lunes y defendieron la intención del gobierno de reformar la Constitución para que retornen las bases militares extranjeras al Ecuador. Hubo críticas por darse esa propuesta en época electoral. El primero en llegar a esta mesa ocasional de la Asamblea fue el secretario jurídico de la presidencia encargado, Santiago Andino. Expuso las razones por las que el gobierno busca apoyo internacional en el combate al crimen organizado mediante una reforma a la Constitución que posibilite el retorno de las bases militares extranjeras al país. El Ecuador se encuentra ubicado entre los dos principales productores de hoja de coca y cocaína en el mundo. Se convierte en un país interesante para poder proceder con operaciones ilícitas y que facilita a los extranjeros el tema del lavado de activos. Los carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, las mafias europeas de albanesa, utilizan a los grupos de delincuencia organizada ecuatorianos para transportar y dar seguridad. La canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, hablaron de soberanía y las necesidades que tienen las fuerzas del orden para enfrentar a las organizaciones delincuenciales. El Ecuador no ha permitido, no permite y no va a permitir que entidades extranjeras actúen dentro de su territorio libremente y por fuera de los acuerdos que se llegaren a alcanzar. Estamos mermados en capacidades, pero aunque no lo estuviéramos, no tendríamos por qué no recibir cooperación para aumentar aún más nuestras posibilidades de ganar en esta guerra contra el narcoterrorismo. A nombre de la policía habló el comandante general Víctor Zárate. Dijo que sus uniformados por ahora tienen solo lo mínimo para trabajar en las calles. Y en este espacio el comandante de la policía habló sobre las hectáreas de cultivo de coca encontradas en el país. Estaba verificando Fuerzas Armadas a través de las coordenadas y ellos identificaron que no había las 2.000 hectáreas como tal se manifestó, sino encontraron 7 hectáreas por un lado y esa pregunta solicito la trasciendan a Fuerzas Armadas. La crítica de la mesa a las autoridades fue que esta reforma a la Constitución se dé en medio de un escenario político electoral. El oficialismo lo rechazó. Lo único que quiero saber es por qué ahora y cuál es la iniciativa política de hacerlo ahora en campaña electoral. Para la seguridad no hay tiempo. No hay tiempos ni cálculos políticos. Hubo también propuestas alternativas a fin de que el Ecuador no permita el retorno de bases extranjeras. La cooperación ya está establecida en el artículo 416 de la Constitución. O sea, la cooperación es posible darse sin la necesidad de instalar o las bases militares. La parte final de la sesión se declaró en reserva para la intervención del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el director del CIES. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, anunció que agotarán todas las vías para que se ponga en vigencia la ley antipillos, o también llamada contra el lavado de activos, que hace unos días la Asamblea negó y archivó en primer debate. Dijo que buscarán publicarla en el registro oficial. En la Asamblea, Jorge Peñafiel rebatió. Cuando se agote el trámite y llegue el día y la hora, nosotros sabremos responder con la Constitución en la mano. La Constitución establece claramente el procedimiento, la ley orgánica de la materia también, y creemos que eso es lo que debe cumplirse. No se puede cerrar el debate al país. Si querían archivarla, denle el trámite que establece la ley. Lean ustedes los artículos pertinentes, 62 y 59 me parece, de la ley orgánica de la función legislativa.
Creo que eso debe de cumplirse en un país, sobre todo en una asamblea que respeta sus propias leyes. El presidente no puede devolverle las leyes no aprobadas a la Asamblea Nacional. El trámite se termina cuando la Asamblea Nacional niega o aprueba. Arrancó la capacitación a los 280.000 miembros de las juntas receptoras del voto a escala nacional. Además, este miércoles empezará la impresión de papeletas de binomios presidenciales, según confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Una vez que los 16 binomios presidenciales están en firme, el Instituto Geográfico Militar empezará este miércoles con la impresión de esta papeleta para las elecciones de 2025. Así lo confirmó este lunes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La funcionaria detalló además que a escala nacional el avance en la impresión es de un 9.52% y en 4 provincias ya se cuenta con el 100% de papeletas. Es decir, Galápagos, Orellana, Napo, Cañar, América Latina y el Caribe y África, y Europa, Oceanía y Asia tienen ya las papeletas al 100%. En cuanto a las candidaturas calificadas, están pendientes las provincias de Guayas, Pastaza, Sucumbíos y Santo Domingo, en las que hay recursos. Unas 4 o 5 listas que todavía no están en firme. De las candidaturas de las provincias, aproximadamente un 85%. Además, este lunes arrancó un nuevo hito en el calendario con la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. En total, 280.000 personas serán instruidas por 680 capacitadores de manera presencial. Para ello, solo en la provincia de Pichincha se han instalado 4 puntos permanentes. Primero aquí en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha y el segundo en el Parque Bicentenario, la casona de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, el Mercado Diario de Cayambe. En el primer día ya tenemos un total de 200 ciudadanos que ya han asistido a capacitarse. Las capacitaciones serán hasta el 9 de febrero y quienes no lo hagan recibirán una multa del 10% de un salario básico unificado. Sobre la intención de hacer un debate vicepresidencial, las autoridades confirmaron que se ultiman detalles, pero revelaron que incluso se analiza extenderlo a dignidades como asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. En Quito, Lucía Clavijo, Teleamazonas. Hoy quiero cantar una canción para mi lindo Quito, un lugar bonito. Me voy pa' Quito, es que yo en Quito la paso rico y se hace frío a dormir juntito. Por la mañana un buen cafecito. Las Chivas ya recorren las calles de la capital para celebrar las fiestas. Vámonos a ver qué ocurre en la avenida Naciones Unidas en el norte de Quito. Ahí está Belén Merizalde para contarnos. Hola, Belén. Sí, muy buenas noches. No importa que sea el lunes, los ánimos están encendidos aquí en la capital para celebrar los 490 años de fundación de Quito y, por supuesto, no podían faltar las tradicionales chivas. Hoy se han ubicado aquí, en la calle Iñaquito y Naciones Unidas en el norte de la capital. Como ustedes pueden observar, hay una larga hilera de chivas, incluso nos han comentado que han llegado desde distintas provincias del país para poder abastecer la demanda de los ciudadanos. Pero hoy les quiero comentar que, a diferencia de otros años, no se requieren grupos grandes de personas para poder contratar uno de estos vehículos y poder disfrutar un recorrido en las distintas calles de la capital acompañados de buena música, sino que ahora la gente puede llegar hasta este punto y, cancelando $2.50 puede acceder a un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos y que llega hasta la iglesia de la Basílica en el centro de la capital. Allí los usuarios se bajan por unos minutos para bailar y en ocasiones se elige al rey y la reina de la chiva. Como les mencionábamos, esta ya es una costumbre arraigada en la capital, así que yo les invito a que a esta hora nos subamos en una de las chivas para celebrar a la capital. Vamos a subirnos. Y desde aquí nos despedimos y vamos a decir ¡que viva Quito! ¡Que viva! Regreso a estudios con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.
noches, gracias Belén, disfruta. Y también les contamos, el sur de Quito tiene 421 barrios, para muchos capitalinos es otra ciudad. Una ciudad que se ha modernizado con el pasar de los años y que ha desarrollado mucho movimiento para que turistas disfruten de su comercio y gastronomía. María Gracia Chacón nos cuenta más. Hola María Gracia. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. El sur de la capital, especialmente Quitumbe, se ha vuelto polo de desarrollo de la ciudad desde la construcción de la plataforma gubernamental en el año 2013. Allí van burócratas y bastantes personas a realizar sus trámites administrativos o que tengan que ver con alguna entidad gubernamental. Nosotros le contamos cómo se ha modernizado esta zona de la capital en el siguiente reportaje. La plataforma gubernamental sur, ubicada en Quitumbe, se inauguró en el año 2013. Hoy es una de las zonas más concurridas del sur de la capital, no solo por las entidades de gobierno que funcionan allí, sino también por las ferias, el comercio y los clásicos personajes de Quito que pueden encontrarse. Desde un alfiler hasta cuestiones tecnológicas. Lo que nosotros tenemos aquí es los cevichochos, el ceviche, el mote. Hay más gente, más movimiento que más antes. Pero años atrás, antes de la inauguración de este edificio, Quitumbe era completamente diferente, al igual que el resto del sur. Era montaña prácticamente. Y ahora está como una ciudad. Pero otras zonas también se han transformado para convertirse en lugares claves para el comercio, como la avenida José María Alemán, conocida como la J o la Quinta Avenida del Sur de Quito. Aquí nos cuentan por qué la bautizaron así. Gente sale mucho por lo comercial que es la calle y sí hay bastante gente que viene aquí, no solamente del sector a visitar, sino también de otros lugares. En esta avenida se pueden encontrar huecas de comida típica, negocios de ropa, tecnología y hasta de decoraciones navideñas, así como peluquerías y más negocios que a toda hora tienen movimiento y clientela. Más ahora que el metro ha incrementado la afluencia de personas en la zona. La gente tiene la oportunidad de venir acá, por lo que es también una parada central cerca. Sí nos ha ayudado porque ahora vienen más rápido y yo creo que de otros barrios, ¿no? Esta calle que no duerme y que está ambientada con música urbana y decorada con luces de distintos colores, tiene más de 500 establecimientos comerciales para atraer a locales y extranjeros durante este feriado de fiestas de Quito. Así es, como pudo escuchar, el sur de Quito tiene hasta su propia Quinta Avenida y como le mencionamos, hoy en día es un polo de desarrollo de la ciudad por varias razones e incluso hay varias huecas donde puede disfrutar de comida deliciosa. Nosotros en un próximo reportaje le mostraremos cómo se ha modernizado ahora el centro norte de la capital. Recuerde visitar estas zonas increíbles para festejar a la Carita de Dios en sus fiestas por su fundación. Regresamos con ustedes a Estudios. Buenas noches. Gracias, María Gracia. Y antes de irnos a la pausa, los invitamos a ustedes, amigos, a que escaneen con la cámara de su celular o con la aplicación el código QR que ven en su pantalla para que consulten los horarios de los cronogramas de cortes de energía previstos para esta semana. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos, amigos. Luego de 2 intentos fallidos de concurso para jueces nacionales, el Consejo de la Judicatura se enfrenta a la necesidad de emprender un nuevo proceso y de cubrir otras demandas de la institución. No obstante, con las irregularidades detectadas, hay poca confianza sobre las decisiones que se adopten. La caída de los 2 concursos que llevó adelante el Consejo de la Judicatura para la designación de 11 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia supone un nuevo desafío para un organismo debilitado por los cuestionamientos de irregularidades denunciadas en sus procesos. Y esto podría ser un problema a la hora de escoger con jueces temporales, asegura el jurista Marcelo Dueñas. Esta dilación, esta prórroga, esto de no conformarse legalmente, constitucionalmente la Corte,
sí nos genera profunda desconfianza. Pues lo cierto es que una vez anulado el concurso por las irregularidades detectadas, tenemos una Corte Nacional de Justicia con únicamente 10 jueces titulares y 11 con jueces temporales. Y así tiene que funcionar la Corte, dice la vocal de la Judicatura, Yolanda Yupangui. Es un proceso de selección interna, con parámetros establecidos mediante filtros académicos, experiencia y transparencia. El fallido concurso no fue sino un episodio más de la inestabilidad que se evidencia en la justicia y es innegable en el país. Así están sus instituciones. Se han dado tantas y tantas cosas que generan no solo allá la sospecha de que algo malo está sucediendo en cada uno de los concursos, sino que esto genera una profunda desconfianza ya en la propia justicia. ¿Y qué ha hecho el Consejo de la Judicatura? Después de la declaratoria de nulidad, ya remitió una denuncia a Fiscalía General para que se investigue qué es lo que está pasando, para que aquellos que han sido beneficiados al margen de la ley ya no vuelvan a participar en un próximo proceso. Con ello, la expectativa se centra en lo que podría ser el nuevo concurso para jueces nacionales, un proceso en el que se oferta más atención, se pretende transparencia, se busca ayuda internacional, porque urge una Corte Nacional de Justicia con jueces titulares. En Quito, Fausto Yepes, Teleamazonas. Hace más de un año, desde el fuerte sismo en Balao, 60 jueces de la Corte de Justicia del Oro están en teletrabajo. Los cortes eléctricos y el término del contrato de arrendamiento del edificio hacen que las audiencias se difieran. Vamos por esta información. Bernarda Ceballos está en la provincia del Oro para darnos detalles. Hola, Bernarda. Buenas noches. Sí, en este edificio es donde funcionaba temporalmente la Corte Provincial de Justicia de aquí, de la provincia del Oro. Y es que justamente recordemos que tras el fuerte sismo registrado en Balao, provincia del Guayas, en marzo del 2023, las instalaciones donde normalmente operaba el órgano jurisdiccional quedaron totalmente afectadas. Y desde ese momento, 60 jueces se fueron a teletrabajo. Posteriormente, en agosto del 2023, los servicios de este condominio fueron contratados. No obstante, el pasado 21 de noviembre los trabajadores fueron desalojados de este edificio porque ya se cumplieron los plazos de alquiler previstos. Actualmente más de 200 funcionarios están en teletrabajo en medio de los cortes de energía que vive el país. Esto ha caotizado realmente el sistema de justicia de aquí de la provincia. Nosotros les tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Veamos. Inconformidad e incertidumbre es lo que manifiestan los usuarios y funcionarios judiciales de la Corte Provincial del Oro, luego de que alrededor de 200 trabajadores fueron desalojados el pasado 21 de noviembre del edificio donde operaba temporalmente el órgano jurisdiccional. El cumplimiento de los plazos de alquiler fue el motivo del desalojo. Desde agosto del 2023, en el edificio arrendado laboraban de forma presencial únicamente secretarios, ayudantes judiciales y de archivo. Esta medida ha sido rechazada por los magistrados a tal punto que así fue como recibieron en Machala días atrás al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Abogados en libre ejercicio aseguran que el sistema judicial de la provincia está totalmente afectado. Eso retrasa, desgasta, fastidia no solamente al usuario, sino a quienes somos la herramienta entre el usuario y la Administración de Justicia. El Consejo de la Judicatura, mediante este comunicado, informó que los servidores judiciales de la Corte Provincial brindarán teletrabajo hasta el viernes 13 de diciembre. Y nadie sabe qué pasa el día 14. Recordemos que el proceso para alquilar las nuevas oficinas comenzó hace 3 semanas, pero el 20 de noviembre fue declarado desierto y se tuvo que iniciar un nuevo concurso. Los abogados en libre ejercicio concuerdan en que los problemas en el sistema judicial de la provincia iniciaron en marzo del 2023, luego de que el sismo registrado en Balao, provincia del Guayas, afectara considerablemente las instalaciones del edificio donde operaba normalmente la Corte del Oro. Desde ese entonces, 60 jueces permanecen en teletrabajo en medio de los cortes de energía. Usted es jueza, está en su casa, yo secretario, estoy en la mía y las partes en sus oficinas. ¿Se va la luz al secretario?
se acabó la audiencia. Mientras tanto, así luce actualmente el Palacio de la Corte de Justicia. La aseguradora invirtió $150.000 en reparaciones. No obstante, el Cabildo aún no autoriza su apertura, ya que la infraestructura no posee planos aprobados en el archivo físico. El servicio de flagrancia es el único que actualmente funciona de forma presencial, las 24 horas. Y continuamos en la provincia de El Oro, donde además se registraron 27 muertes violentas en tan solo 3 días. Los hechos ocurrieron en los cantones Machala, El Guabo, Pasaje, Huaquillas y Zaruma por presunta disputa entre grupos delictivos. El domingo fue el día que más hechos violentos se registraron, dejando un total de 17 víctimas mortales en menos de 24 horas. El ataque más letal fue el de la parroquia Barbones del cantón El Guabo, que dejó un total de 10 fallecidos. Sujetos armados arribaron hasta esta vivienda color melón y atacaron a quienes se encontraban en el sitio. 4 de los cuerpos estaban tirados en la calle que está frente a la casa que era arrendada. Otros 4 cuerpos estaban dentro del inmueble. Otra víctima mortal se encontraba a 1 kilómetro de distancia al ingreso de la hacienda La Victoria, y el otro cuerpo desmembrado estaba en un saco de yute que fue hallado en el sector 5 de junio, ubicado también a 1 kilómetro del sitio. En el lugar de los hechos se encontraron más de 100 indicios balísticos y hasta el momento no hay detenidos. Otro de los hechos violentos registrados el domingo ocurrió en este complejo turístico de Pasaje. 3 hombres fueron asesinados. Sujetos que iban a bordo de un vehículo ingresaron al complejo y dispararon. Posteriormente, los atacantes escaparon con rumbo desconocido. Un joven de 16 años identificado como Eric Joel S. fue encontrado muerto en Zaruma también el 1 de diciembre. En Huaquillas, alrededor de las 19 horas del domingo, un ciudadano fue asesinado por desconocidos cerca del Canal Internacional. Mientras tanto, en Machala, una pareja fue acribillada la tarde del domingo cuando arribaban a su domicilio luego de almorzar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos. El arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, prepara su viaje al Vaticano, donde recibirá el nombramiento de cardenal. Monseñor Cabrera se convertirá en el 6º sacerdote ecuatoriano en asumir estas funciones, pero el primero de la arquidiócesis de Guayaquil. Esta ha sido su casa por los últimos 9 años. Oriundo de Azogues, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, se prepara para una nueva etapa de su carrera. Este miércoles viajará al Vaticano para asumir junto con otros 20 sacerdotes del mundo las funciones de cardenal. Con esto, Cabrera se convertirá en el 6º sacerdote ecuatoriano en asumir esta dignidad, pero el primero de la arquidiócesis de Guayaquil. De tal manera que las miradas, las expectativas estaban dirigidas hacia Quito. Por eso es la sorpresa para mi persona y también para Guayaquil, que por primera vez el Papa Francisco pues haya pensado en alguien que está sirviendo a esta tierra, a esta comunidad tan importante para mí. Y como es lógico, para la comunidad católica de Guayaquil, esta es más que solo una buena noticia. Quienes frecuentan, pero también quienes trabajan en la catedral de la ciudad, felicitan a Monseñor Cabrera por esta alta designación. Dios lo bendiga siempre, él es un buen hombre y bueno, si está en este camino es porque Dios lo ha escogido. Que siempre siga en esa línea de espiritualidad y con eso va a lograr todo. Le deseamos la mejor de las suertes y esperamos que vuelva pronto y poder celebrar todos juntos esta alegría. Con 69 años, Monseñor Cabrera, quien también es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, tendrá funciones directas en la sede de la Iglesia Católica. Y por eso yo creo que nuestro aporte también será importante ahí. Poder llevar una voz de Guayaquil, una voz de Ecuador, que sepan también nuestras realidades. Unas realidades, yo digo, tanto difíciles, complicadas, pero también otras realidades que tenemos, que son maravillosas. Todo lo que el pueblo tiene, un corazón noble, grande. En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas. En tan solo 4 días, el comercio del país registra ventas por $1.000 millones, en las que se incluyen las ganancias del Black Friday o Viernes Negro. A decir de la Cámara de Comercio de Guayaquil, esto representa una recuperación económica.
El Black Friday o Viernes Negro dejó ventas sobre los 590 millones de dólares a nivel país. De esta cifra, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, detalla que 267 millones fueron generados por el sector comercial. Se han ido cumpliendo las expectativas de ventas, pero dentro de las expectativas, Black Friday son siempre oportunidades para recuperar lo que se ha perdido durante el año. Los centros comerciales incrementaron su tráfico de visitantes entre un 50 y 70% frente a semanas normales, y más aún con la extensión de ofertas y descuentos por el Black Weekend, días en el cual el sector comercial tuvo ventas de 800 millones de dólares, lo que significa un 14% más frente a fines de semanas normales. Sin embargo, para todos implica un incremento, para algunos el 10%, 15%, 20%. En cuanto al Cyber Monday, que es el que toma la posta ahora, Carlos Delgado, director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, señala que tan solo en este último mes se ha visto un incremento del 30%, por lo que en esta jornada se prevé ganancias superiores a las del año pasado. Nosotros calculamos que eventos como estos pueden dejar una cifra aproximada de 20 millones de dólares en estas estacionalidades, ¿no? Cyber Monday, Black Friday. De ahí que las cifras del comercio electrónico toman buen color para cerrar este 2024. En 2023 el comercio electrónico hizo 4.000 millones de dólares y para este 2025 se proyecta cerrar un poco más de 5.000 millones de dólares. Ya en un balance general a nivel país, el comercio en los últimos 4 días registra ventas de 1.000 millones de dólares, una recuperación económica significativa. En Guayaquil, Astrix Ingrid, Teleamazonas. En varias calles del centro de Guayaquil, comerciantes ofrecen una amplia variedad de juguetes, una opción para esta Navidad. Balones de fútbol, muñecos, carros de batería son algunos de los productos que se exhiben. A pocas semanas de la llegada de Navidad, los locales comerciales del centro de Guayaquil han comenzado a llenar sus perchas y pasillos con varios tipos de juguetes, desde carros pequeños, muñecos, balones de fútbol, entre otros más para el público. En los locales ubicados en las calles Chimborazo y Capitán Nájera, los comerciantes ofrecen una amplia variedad de juguetes desde $2. Estos productos se exhiben tanto en perchas como en cajas de cartón, permitiendo a los clientes explorarlos y elegir libremente el regalo perfecto para esta Navidad. Nosotros también colocamos variedad de juguetes en distintos cartones para que la gente solo mire y coja la cantidad que vaya a llevar. Este de aquí $2.25 por mayor y este $2. También hay avioncito Transformers. Otro punto del centro de la ciudad son las calles Huancavilca y Coronel, donde los comerciantes ofertan juguetes para niños desde los 3 años en adelante, y algunos de estos productos realizan sonidos. Hay de $8, hay dinosaurios, hay maletas, hay de todo hay aquí. Muchos comerciantes ven esta fecha como una oportunidad para recuperar las ventas que se vieron afectadas durante el resto del año. A su vez, estos locales comerciales del centro de Guayaquil están listos para recibir a las familias con una amplia oferta que promete llenar de alegría esta temporada navideña. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.